La llave americana, una de las herramientas básicas del jiu-jitsu brasileño. También es conocida como armlock, hammerlock, turkey bar. ¡Llegó el pavo! No nos estamos refiriendo al ave que muchas personas suelen comer en la cena de Navidad. La traducción a la que nos estamos refiriendo ahorita sería algo así como barra turca. ¡Ay, pero qué idiota! Y por último, pero no menos importante, dentro del ámbito de las artes marciales asiáticas, a la llave americana se le conoce como Ude Garami. Ude Garami. Es importante señalar que para el judo, el concepto de Ude Garami abarca lo que nosotros conocemos como la llave americana y también lo que conocemos como la llave Kimura, de la cual ya hablaremos en otro video. Al día siguiente. En este video vamos a hablar de la historia de esta llave para poder comprender su importancia y cuál ha sido su evolución a través de los años. El jiu-jitsu llega a Brasil de manos de un diplomático japonés de apellido Maeda, quien fue alumno de Jigoro Kano, a quien conocemos como el fundador del judo. ¡Neta, me lo juras! Maeda era muy conocido a nivel mundial, porque en cada país que llegaba hacía retos a las personas que peleaban en ese país. Por ejemplo, aquí en México estuvo dentro de lo que es la lucha. Hay algunos pósters y hay algunas revistas donde se cuenta que en 1909 en el Heraldo de México hay una nota donde se habla del Conde Coma, como él se hacía llamar, una especie de UFC prehistórico. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Al norte de Brasil, Maeda estableció una colonia de inmigrantes japoneses con la ayuda de un político brasileño de nombre Gastón Gracie. En agradecimiento, Maeda le enseña a los hijos de este político el arte marcial que él conocía. Tan tan. Bueno, no. Esa no es la historia. Ese es el inicio de la historia. Mucho, pero mucho después. En un periódico de Brasil se hace una narrativa de la pelea que tuvo Helio Gracie con Masahiko Kimura, en la cual el periódico dice que el japonés le hace una llave americana. En esa misma década, Carlos Gracie hace una exhibición, la cual es filmada, y en ella podemos ver la técnica de la que estamos hablando ahorita. En el libro de Gracie Way, se afirma que Rolls Gracie introdujo la llave americana en 1978 después de haberla aprendido de su entrenador de lucha olímpica, Bob Anderson. Ok, entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? La respuesta ya la sabemos. Primero fue una célula, luego esa célula se volvió todo un organismo multicelular, el cual se volvió un reptil, después se volvió etc. Y de ahí viene el huevo, y después de ese huevo viene una gallina. Lo que conocemos ahora en el 2020 como la llave americana es la evolución de un ataque que se empezó a ver desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Antes de esa época no lo podíamos ver porque no había cámaras fotográficas, no había cámaras de video y no había toda la tecnología que tenemos ahorita.
los videos que estamos viendo, 1910 a la fecha, las fotos más o menos por el rumbo un poquito antes. Antes de esas fechas solamente teníamos pinturas y esculturas. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Veamos la evolución de la técnica americana en los últimos 70 años. Empecemos con el maestro Carlos Gracie en los años 50. Ahora veamos al maestro Rickson Gracie en los años 90. Lo siguiente que podemos observar es cómo la muñeca se encuentra separada del piso cuando inicia la americana, cosa que en los años 90 ya no se hace. Rorion Gracie insiste mucho en que la muñeca tiene que estar pegada al piso. Lo siguiente que podemos observar es cómo el maestro Carlos levanta la pierna para poder aplicar la torsión sobre el brazo, cosa que el maestro Rorion ya no hace. Él mantiene el cuerpo pegado al piso y su cabeza cerca del antebrazo. Actualmente contamos con tecnología que ellos no tenían y mucho más acceso a la información, lo cual nos permite ver estos detalles y dar el siguiente paso en la evolución de la técnica. Empecemos primero por ver cómo funciona el hombro. El hombro tiene varios movimientos. Se eleva, se mueve hacia el frente y hacia atrás, gira y tiene movimientos de rotación. Esta gran movilidad se debe a que su conexión con el resto del cuerpo es al frente con la clavícula, la cual se conecta con la caja torácica, y en la parte de atrás por el acromio y la escápula, comúnmente conocida como omóplato. 2000 años más tarde. Podemos pasarnos una eternidad hablando de la anatomía, de la estructura y de la cinemática del hombro. Pero en lugar de eso vamos a ver su funcionamiento y su aplicación práctica para la técnica que vamos a usar el día de hoy. Si la persona está acostada boca arriba y dobla su codo, podemos ver cómo la mano casi toca el piso. Si nosotros movemos el codo hasta que pueda tocar las costillas, podemos notar cómo la mano se eleva del piso. Esto debido a la tensión que se ejerce sobre los músculos y los tendones. Si nosotros mantenemos el codo pegado a las costillas y presionamos la muñeca para que toque el piso, podemos notar cómo la cadera y la caja torácica se elevan del lado contrario de donde estamos haciendo la presión. Esto es debido a que esa rotación del húmero empuja la escápula hacia el centro del torso y este necesita el espacio para poder mover. Si en ese momento nosotros hiciéramos presión sobre el lado contrario, es decir, sobre la cadera, se aplicaría el artículo 1325 de la Ley Federal de Hilados y Tejidos. By Ghetto here, and he's going for that Kimura. No! Listen. El hilo se rompe por lo más delgado. Aquí cabe señalar que puede haber dos tipos de lesiones.
La primera sería en el manguito rotatorio, por el desgarre de los ligamentos o por una luxación. La otra sería en el húmero y sería una fractura. ¿Yo qué tengo que ver con fracturas? Una fractura de rasgo oblicuo, como fue el caso de Minotauro Nogueira. No doubt. My sleeping ain't gonna break his arm too. No doubt. My sleeping ain't gonna break his arm too. No doubt. My sleeping ain't gonna break his arm too. No doubt. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ahora que ya sabemos cómo funciona el hombro, veamos la mecánica que vamos a aplicar durante la ejecución de nuestra llave americana. La primera parte va a ser la posición del hombro. Con el codo vamos a hacer presión sobre el cuello del oponente para generar tensión sobre los músculos que conectan el cuello y el hombro. El siguiente paso es nuestro agarre. Tiene que estar los 5 dedos al frente y tenemos que girar nuestra muñeca como si estuviéramos desacelerando una motocicleta. Esto va a hacer que mantengamos la muñeca del oponente pegada al piso y que se empiece a elevar el codo. El siguiente paso va a ser con nuestro torso hacer presión sobre el torso del oponente. Para esto voy a hacer presión con mi cadera del lado contrario de donde tengo la llave americana y con mi codo hago tensión hacia el centro del torso. Por último, deslizo el codo de mi oponente hacia sus costillas. En cuanto mi oponente me dé la señal, el tap, tengo que liberar el agarre, ya que la presión es demasiada y puedo lesionar. Es importante señalar cómo ahora la trayectoria del movimiento del brazo de mi oponente es mucho menor. Mi técnica ya no solo es eficaz, ahora es más eficiente. Una vez conocidos los principios que estamos usando actualmente para la ejecución de la técnica, la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso en la evolución de la americana? Le pedí al profesor Marco Alcalá que diera otras opciones de cómo se puede ejecutar esta técnica para poder ver cuál es la tendencia. Si te gustó el video, por favor suscríbete, ya sabes, clic, campanita, etc, etc, etc. Creo que tú sabes más de eso que yo.